Bueno, recuerden que en la clase pasada estábamos analizando lo de cómo es un diagrama, un gráfico de tallo y hojas. Entonces, recuerden que usualmente este tipo de representaciones se utiliza para valores enteros, pero bueno, realmente se puede trabajar para cualquier número real. Solamente que recuerden que como ustedes pueden tomar los datos y hacerles transformaciones, uno siempre los datos los puede tomar como valores enteros, multiplicándolos por algún valor, etcétera. ¿Sí? O sea, se le puede hacer transformaciones a los datos para poderlos trabajar como enteros. Pero en teoría, para hacer el gráfico de tallo y hojas no es necesario que sean enteros, pero la forma más fácil de entenderlos es con enteros, debido a que usualmente la hoja representa las unidades, que era lo que habíamos hablado acá. Las hojas son el primer dígito, o sea que usualmente está relacionado a las unidades, y el tallo tiene que ver con el resto de cifras que tiene el número que están hacia el lado izquierdo, es decir, decenas, centenas, unidades de mil, unidades de 10.000, de millón, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a entenderlo mejor con el ejemplo, porque bueno, lo primero que uno tiene que hacerlo es ordenarlos del más pequeño al más grande, cosa que ya hicimos, que fue lo último que hicimos en la clase pasada. Y ahora lo que vamos a hacer es identificar los tallos. Entonces, y los tallos y las hojas. Entonces, recuerden que las hojas son los enteros asociados a la parte de las unidades. Es decir, este que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá. Entonces, todas las unidades de los números van a representar una hoja. Entonces, todos estos valorcitos representan hojas. Y ya ahorita les voy a enseñar cómo se hace el dibujo, porque ustedes dirán, bueno, sí, muy bonito lo de las hojas, pero ¿uno qué hace ahí? Ok, entonces todos los que están ahí en la parte de las unidades son las hojas. Entonces voy a ponerlo acá un poquito acá, voy a correrlo un poquitín y acá también. Entonces, estas que están acá, o esta primer columna, representan las hojas. Y acá lo mismo, estas son las hojas. Y ustedes miran, bueno, ¿y cuáles son los tallos? Vamos a utilizar diferentes colores. Yo creo que alcanzo, sí, alcanzo a usar diferentes colores para cada tallo. Entonces miren que va a haber estas dos cifras que están a la izquierda de la unidad, que básicamente serían decenas y centenas, va a ser el tallo. Entonces van a ver tallos, entonces lo que está aquí, lo voy a poner con diferentes colores, pero entonces lo que está en este lado serían los tallos. Entonces, fíjense que voy a utilizar un color para cada tipo de tallo y ustedes miran, ¿cómo así que para cada tipo? Bueno, porque es que van a ver, el 12 sería un tallo, bueno, realmente sería el 120 si lo vemos en términos de decenas y centenas. El otro tallo sería el 13, pues si lo queremos ver así como 13 nomás, aunque realmente sería 130, ¿no? Entonces, este sería un segundo tallo. El otro tallo sería 14 o 140, como lo quieran ver, pero pues podemos verlo como 14 hasta aquí, ¿no? Porque recuerden que están ordenados del más pequeño al más grande. Luego, el siguiente tallo sería 17 o 170. El otro tallo, creo que puedo utilizar rojo, sería 180 o 18. Si lo quieren ver como un número aparte, pues también se puede hacer. Y el último que sería 19. Ah, bueno, que creo que me falta otro que es el del 200. Y me falta el último. Cuéntame, Juan Camilo. Ah, ok, ya les comento. El examen, pues ya les había comentado que como la clase es virtual, podríamos hacer el examen de manera virtual. Eh, en teoría, el examen está para pues la hora de clase. El problema es que en hora y media yo creo que no van a poder hacer mucho. Y ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, para hacer un histograma o para hacer un diagrama de frecuencias, lo que ustedes necesitan es tiempo, ¿no? Entonces yo estaba pensando en hacer el examen eh, ya sea ese mismo día, o sea, ya sea el miércoles, bueno, puede ser el martes o el miércoles, pero sería en horas de la tarde, noche, para que tengan tiempo.
y por ejemplo habilitarles el examen para 4 horas. O sea, el examen se va a habilitar en el Moodle y pues la idea sería darles tiempito porque no, ustedes van a tener que hacer varios cálculos, ¿no? O sea, hay unos que obviamente uno no se demora tanto, pero por ejemplo para calcular una varianza, ustedes les va a tocar hacer varias cositas, ¿no? Lo más probable es que les pide los cálculos de cada cosa que hagan. Y pues obviamente no les voy a mandar una cantidad gigante de datos, ¿no? Pues van a ser poquitos datos para que me hagan los cálculos. ¿Ok? Cuéntame, Sebastián. Ujú. Pues pueden utilizar el programa para verificar, pero precisamente quiero que hagan los cálculos también manual, pues para que aprendan cómo se hace, que creo que también se los he dado acá en clase. Entonces pueden utilizar programas para verificar, obviamente, sí, claro, pero por eso mismo les quiero dejar tiempo, ¿ok? Entonces, realmente, pues pueden utilizar Infostat o pueden utilizar otros programas, porque Infostat no es el único programa estadístico que existe. Pero la cantidad de datos que les voy a dar, pues no va a ser tan grande precisamente porque quiero que me hagan los cálculos, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les enseñé a ustedes cómo calcular, por ejemplo, una varianza, ¿no? Entonces, esa tablita de varianzas quiero que me la hagan en el examen. Entonces, se las voy a pedir. Yo estoy intentando hacer la programación del examen directamente ¿en qué? En Moodle, aunque pues me está generando un poquito de problemas, entonces de pronto solamente les mandaré los datos y ya, y que trabajen con los datos y se acabó. ¿Listo? Cuéntame qué ven. Ok. Entonces sí, o sea, como tal el examen, como les digo, la idea mía es darles mucho más tiempito de lo que usualmente sería, precisamente para que no tengan problemas para verificar. ¿Ok? Y como les digo, el examen va a ser en Moodle, o sea, yo les voy a mandar un formato de examen en Moodle, o sea, me imagino que ustedes ya han tomado quizzes y exámenes en Moodle, y pues ahí les va a aparecer sus respectivos datos, que tienen que calcular y que me tienen que enviar en PDF, ¿ok? Y con eso, pues ya, ¿listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, bueno, cuéntame, Kevin y Camilo. Pues yo estuve preguntando y mirando también cositas sobre los horarios de ustedes y por ahí me habían comentado que por ejemplo el miércoles muchos de ustedes salían a las 7:30 de la noche. Entonces pues yo podría darles de 8 a 12, podría ser una opción, pero pues tengo que mandarles como un pool y así también verifico porque yo podría hacer el examen ya sea el miércoles y a más tardar sería el jueves, ¿ok? Para darles break, pues para saber si de pronto tienen un huequito, un espacio mayor el día jueves, que ese sería como el día máximo en el que les puedo correr las cosas, ¿ok? Ok, entonces ahorita yo les voy a mandar un pool por el grupo y pues ustedes van a seleccionar el horario que más les conviene y pues lo ideal es que bueno, que todos puedan en ese horario. ¿Listo? Pero pues yo pensaba era pues hacerlo en un horario en donde listo, todo el mundo pueda, bien, ya sea el que esté trabajando o no, y que tengan un poco más de tiempo de la clase. Porque pues si veo mucho dilema o eso, pues se haría entonces en hora de clase. Y utilizaría incluso la hora de taller para eso. ¿Ok? Entonces, pues la idea no es esa, o sea, la idea es darle más tiempo. Pero bueno, continuemos. Entonces, ¿cómo se hace este diagrama de tallo y hojas? Bueno, pues básicamente ustedes van a dibujar los tallos y encimita se ponen las hojas. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, de manera visual y es de la siguiente forma. Ustedes por aquí ponen el primer tallo, que era 12. Bueno, ordenemos los tallos. Primero es el 12, luego es el 13, luego es el 14, luego es el 17 en este ejemplo, luego es el 18, 19 y 21. Bien, creo que esos son todos los tallos que aparecen acá. Entonces el 12, upa, el 13, el 14, luego saltamos al 17, luego es el 18,
19 y el 21, que sería el último tallo. ¿Ok? Y luego seguirían las hojas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ponen las hojas? Usualmente las hojas se ponen desde el valor más pequeño al más grande, ¿ok? Bueno, realmente depende, o sea, ahí tendríamos que analizar cómo se analizan los datos, porque hay veces que ponen los tallos del más grande al más pequeño, solo como para que quede el más pequeño de últimas, pero pues no, realmente, usualmente lo que ahora uno va a empezar a hacer es poner las hojas del más pequeño al más grande en este mismo orden. Por ejemplo, si aquí está el 8 y el 9, pues esos van a ser los que voy a poner en el 12. Entonces aquí se pone el 8 y acá se pone el 9, ¿ok? Que serían las dos hojitas asociadas al 120 o al tallo relacionado al 12. ¿Vamos bien? Del mismo modo, vamos a seguir haciendo las cosas con el otro tallo. Entonces el otro tallo en este caso es 13 o 130 y vamos a poner los datos que están encerrados en el 130 en ese mismo orden. Entonces sería 0, sería 3, 3, 4, 5 y 9. Que en este caso son 3, 6, 3, 6. Perfecto. Y estas serían las hojitas asociadas al tallo 13. Ahora vamos a hacer lo mismo para el tallo 14. Que el tallo 14 empieza desde acá. Aquí continúa porque recuerden que acá terminamos hasta acá, ¿no? Porque son todos los datos del tallo 14. Entonces los datos serían, empezamos desde el más pequeño, 0, 0, luego 3, 3, y luego 4, 4 y 6. Que en este caso hay 3, 6, 7, 8. Ah, me estoy comiendo entonces uno. Ah, es que son 3 4, qué pena. Aquí el 6, corrámoslo un poquitín. Y aquí sería un 4. Entonces dibujamos las hojitas en el respectivo tallo. 14, ok. Del 17 solamente hay tres hojas, perdón, que sería 6, 7, 8, pues los ponemos en ese mismo orden. 6, 7 y 8. Para el 18 es 5, 8, 9. 5, 8 y 9. Para el 19 o el 190 sería 002, 6, 7, 7. Y para el 21 sería el 2 y el 5. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, pues para hacerlo más bonito, lo que se les hace acá es poner aquí una línea, acá otra, y aquí se pone que pues estos son los tallos y que estas son las hojas. Y pues, niños y niñas, acabamos de hacer el gráfico de tallos y hojas relacionado a este conjunto de datos. Fíjense que una forma también de ver el diagrama de tallos y hojas, o sea, recuerden que estas son las unidades, o sea, lo que está aquí posicionado es la unidad, ¿bien? Y lo que está aquí son el resto de cifras decimales a la izquierda de esa unidad, o sea, decenas, centenas, unidades de mil, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense que recuerden que acá estos primeros valores que están acá, el 8 y el 9, representan el 128 y el 129, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si ustedes quieren volver a leer los datos, ustedes toman el tallo y le pegan la hoja, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Listo? O sea, si ustedes quisieran ver, o sea, si ustedes les dan, por ejemplo, un diagrama de tallo y hoja, si ustedes quieren devolverse a los datos originales, pues ustedes los pueden leer de esta forma. Toman el tallo y le pegan la hoja. Entonces sería 128, 129.
acá sería 130, 133, otro 133, 134, 135 y por último 139. O sea, aquí habrían ¿cuántos datos? Pues la misma cantidad de hojas que hayan, ¿ok? Cada hoja es un dato aparte y se le pega el respectivo tallo. ¿Listo? Entonces, este sería el diagrama de tallo y hoja relacionado. Y usted pues acá también le puede poner los valores que están relacionados a la hoja. Por ejemplo, si son unidades. Bien. Como les decía, aquí pues los tallos en este caso serían decenas y centenas, ¿no? Porque tenemos los dos. En este caso el tallo, espérate, lo voy a correr un poquito más hacia acá. Pues representarían las decenas y centenas. Aunque usualmente solamente se le pone tallo y hojas, pero pues uno incluso puede ser más cansón y ser más específico, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que es una forma interesante de representar los datos viéndolos como un diagramita y en ese diagramita pues están representando todos los datos originales. Bueno, eh, básicamente pues aquí vienen los gráficos para variables cualitativas, aunque pues por el momento creo que en este caso ustedes no tienen que hacer ninguna gráfica circular. Y las de Pareto, pues realmente son para variables cualitativas, aunque estas las podríamos ver más adelante, pues cuando las necesitemos, porque realmente en el momento no vamos a necesitar más y los diagramas de dispersión los vamos a ver más adelante también. Entonces, cuéntame, John Hyder. Ah, listo, entonces vamos a mirar grafiquitas de Pareto. Bueno, las gráficas de Pareto, ¿qué son? Son gráficas de conteo. Creo que yo por aquí tengo una cosita. Recuerden que las variables que estamos trabajando se llaman variables cuantitativas, ¿no? Que básicamente lo que estamos haciendo es medir cantidad, ¿ok? O sea, está asociado a un número real. Esas se llaman las variables cuantitativas. Las cualitativas, entonces vamos a mirar gráficos para variables cualitativas. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así que variable cualitativa? Bueno, primero, ¿qué es una variable cuantitativa? Como para diferenciarlas. Entonces, una variable cuantitativa es una variable que se mide con un número. Bien, es decir, podemos trabajar números enteros, reales, en fin. Después vamos a hacer una distinción más explícita porque cuando empecemos a hablar de distribuciones, pues yo necesito identificar distribuciones cuantitativas y qué tipos de distribuciones hay. Que ahí vamos a hablar de distribuciones continuas, distribuciones discretas, bueno, en fin, pero por el momento no nos vamos a meter con eso. Entonces, las variables cuantitativas básicamente son las variables que hemos trabajado en todo esto, o sea, todas las variables que hemos trabajado para calcular media, mediana, moda, etcétera, varianza, desviación estándar, todo eso son variables cuantitativas porque tú a la final tienes que hacer operaciones matemáticas entre los datos, ¿ok? Entonces, realmente en estas variables son las que se pueden calcular la mayoría de medidas de tendencia que hemos visto, o sea, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, en estas variables se pueden calcular todas las medidas de tendencia central y medidas
de variación. ¿Ok? O sea, en las variables cuantitativas no hay problema porque estamos trabajando con números. O sea, por ejemplo, esta variable que está acá representaría una variable cuantitativa porque sus datos representan números. ¿Vamos bien? O sea, te da un valor numérico. Por ejemplo, temperatura, edad, eh, ingreso mensual. Por ejemplo, si usted tiene un salario, pues usted su salario se lo puede asignar a un número. Entonces, todas las variables que se puedan medir con un número los vamos a llamar una variable cuantitativa. ¿Cuáles son las cualitativas? Porque ustedes me dirán, bueno, y usted acá me está hablando de otra variable. Sí, las cualitativas son las variables que están relacionadas a una cualidad, o sea, es decir, a una característica. ¿Ok? Y pues esas variables ya no se pueden medir con números. Entonces, una variable cualitativa, pues voy a mirar. Entonces voy a copiar y pegar lo mismo, pero entonces acá sería una variable una variable cualitativa es una variable que se mide, bueno, que se mide a partir de una cualidad o característica. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, imagínense por ejemplo que ustedes están analizando el color de ojos de un grupo de personas. Pues el color de ojos es una variable que usted no puede medir con un número, ¿ok? O sea, o bueno, directamente no, a menos de que usted se ponga a hacer alguna transformación para identificar el color de ojos con algún número real. Pero usualmente ese tipo de variables se miden es con una característica. Tú dices, ah, mira, esta persona tiene ojos negros, esta persona tiene ojos cafés, esta persona tiene ojos azules. Bien. Y esas características pues ya no las podemos asociar a un número usualmente, ¿ok? También vamos a ver después cómo se clasifican las variables cualitativas porque existen algunas cualidades que se pueden ordenar y otras cualidades donde no importa el orden. Ustedes miran, ¿cómo así que hay cualidades que se pueden ordenar? Bueno, por ejemplo, si usted está en una empresa y analiza el cargo de presidente, vicepresidente y tesorero, por ejemplo, pues usted puede generar un orden jerárquico entre esas características, porque pues ser presidente o vicepresidente de una empresa no es un número real, es una cualidad, ¿ok? Pero usted puede decir, ah, pero es que el presidente es el que tiene mayor poder, luego seguiría el vicepresidente y por último seguiría, por ejemplo, el tesorero. Entonces, existen algunas cualidades que se pueden ordenar bien y otras cualidades en donde no importa el orden, ¿ok? Por ejemplo, estado civil. Si usted mira la variable estado civil, pues bueno, estar soltero, estar casado, estar viudo o bueno, o alguna otra, pues no interesa. O sea, realmente yo no puedo decir, no, de primeras están los solteros, luego están los casados. No, o sea, ahí no interesa un orden en especial. Entonces, las variables cualitativas, perdóname, acá puse todavía cuantitativa. Quali, ¿verdad? Que como copié, cualitativa. Entonces, las variables cualitativas representan siempre una característica. Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y por qué me está hablando de variables cualitativas? Bueno, porque precisamente una gráfica de Pareto es una gráfica asociada a variables cualitativas. Entonces, vamos a... Espérate que yo creo que yo por aquí les tenía un ejemplo. Sí, este. Precisamente vamos a hacer un ejemplito. Espérate, lo voy a hacer un poquito más grande. Espérame que no me está dejando ampliarlo. Ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a poner acá ejemplo, ya habíamos escrito ejemplo 1 arriba, entonces pongamos ejemplo 2. Entonces, los siguientes datos representan el estado civil, opa, el estado civil de, si no estoy mal eran 20, 2,
3, 6, 9, 10, sí. De 20 personas en una encuesta, coma, donde pues tenemos que decir qué quiere decir esas letras, ¿no? S representa soltero, C representa casado y V representa, por ejemplo, viudo. Cuéntenme, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que en este caso tenemos un conjunto de variables que no son números, porque decir que sea soltero, casado o viudo, pues no quiere decir nada. O sea, básicamente es una cualidad y ya. Por ejemplo, ¿por qué les digo que en este tipo de variables uno tiene que tener cuidado? Pues porque en esta variable usted no puede hacer una media. O sea, usted no puede sumar los casados, los solteros y los viudos y decirme que, pues me dio tantos viudos o tantos casados. No. O sea, a este tipo de variables no les podemos hacer, bueno, casi ninguna medida de tendencia central ni medidas de dispersión. Medidas de dispersión sí queda muy complicado. Pero de pronto hay algunas medidas de tendencia central que se podrían salvar. Por ejemplo, la moda. La moda sí se puede calcular para variables cualitativas, porque recuerden que la moda es el dato que más se repita. Entonces, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y cómo hacemos estos gráficos? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es cuántos casados hay. Los vamos a pintar con color amarillito, por ejemplo. Cuéntame, Juan Camilo. Ajá, pues vamos a ver cuántos hay. Pues vamos a identificarlos así con colorcitos. En este caso serían 3, 4, 5 y 6, 11. Muy bien. Vamos a mirar también cuántos solteros hay. En este caso existirían 3, 6 solteros. Y viudos creo que es lo que falta, ¿no? Lo que está sobrando. Porque pues, bueno, si existieran más categorías, pues habrían más, ¿ok? Pero pues, o por ejemplo, si ustedes están haciendo van a hacer un gráfico de una variable cualitativa y lo quieren hacer en términos de otras variables, pues lo pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer una gráfica de barras, que creo que esa es la forma clásica en que se dibujan las variables cualitativas. Y básicamente es un conteo. Entonces, ustedes me dijeron que habían 11, ¿no? Entonces, uno usualmente lo que hace es poner aquí en este eje 2, 4, 6, 8, 10, 11. Podríamos hacerlo ahí mismo. Espérate, yo voy a correr esto un poquitín. Ujú. Y voy más bien a bajar acá esto un poquito, desde acá hasta acá. Perfecto. Y más bien esta última la voy a dejar para poner los valores. Bueno, realmente está como muy grande este eje. Ahorita voy a borrar cosas, pues para que no quede como tan gigante. Yo creo que acá queda bien. Entonces, básicamente, pues por ejemplo, un diagrama de barras podría ser el siguiente. Acá podríamos poner las variables en el orden que ustedes quieran. Por ejemplo, podríamos poner primero solteros, luego, por ejemplo, por aquí casados y luego, por ejemplo, estamos a 5, pues para que quede bonito. Viudos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer tipo de gráfico, que pues sería el gráfico de barras, que pues sería un gráfico que básicamente uno va a hacer conteo. En este lado se ponen las frecuencias. Fíjense que acá también hablamos de frecuencias, porque podemos mirar cuántas veces, o sea, cuántas veces se repite un dato, o sea, es decir, cuántos casados hay, por ejemplo. Ya me habían comentado que habían 11, ¿no? Entonces podemos decir, oye, mira, por ejemplo acá 2, 4, 6, 8, 10, 11. Por aquí está el 11. Bien. Entonces para los casados iría hasta el 11 ese diagramita de barras. Y ustedes acá pueden poner una barrita. O bueno, hagámoslo con amarillo si quieren. Para representar una barra de los casados.
De los solteros, entonces hay 11 casados. Bueno, acá podemos poner un valorcito. Aquí hay 11 casados. Lo mismo podemos decir de los solteros. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos viudos hay? Entonces en este caso habían 6 solteros, ¿no? 3, 6, sí señor. Hay 6 solteros y hay 3 viudos. Entonces, básicamente vamos a hacer un diagramita donde cada cajita, la altura está asociada a la cantidad de personas que hay. Entonces, ¿cuántos solteros hay? 6. Entonces acá sería 3, 6. Por acá. 3, 6. Ahora sí, este es 6. Y 3. Entonces, esas serían las respectivas alturas de cada caja. Entonces, la altura de la caja de los solteros iría hasta el 6. Bien. Y la altura de la caja de los viudos iría hasta el 3. Entonces, iría hasta acá. Entonces, básicamente lo que hicimos acá fue un diagrama en donde se analizan las cantidades de elementos que cumplen una característica. En este caso sería cuántos, pues estas lineecitas así no es necesario ponerlas, pero se las quiero poner para que se den cuenta que tiene que ver con la altura, ¿no? O sea, la altura representa la frecuencia o la cantidad de veces que se repite un dato, ¿ok? Y pues, niños y niñas, esto se llama un gráfico de barras. ¿Listo? Que creo que son las clásicas. Entonces ustedes me podrán decir, bueno profesor, ¿y qué es un gráfico de Pareto? Pues un gráfico de Pareto es una gráfica de barras, pero tú tienes que ordenar las variables desde la que tiene mayor frecuencia hasta la que tiene menor. Entonces, este gráfico de barras se los puse así porque pues uno usualmente dice, ay, pues soltero, casado y viudo, por ejemplo. Pero fíjense que en este caso yo voy a ordenar ahora este mismo diagrama, pero desde la variable que tenga mayor cantidad de datos hasta la más pequeña. Entonces, este sería un gráfico de barras normal, que pues ahí no tiene mucha cosita, que creo que ustedes en el colegio también los aprendieron a hacer. Pero entonces, los gráficos de Pareto, ustedes dirán, Dios mío, eso es una cosa terrible. Pues no, es la misma cosa que lo que está acá, pero lo que toca tener cuidado, ahí sí, es que en este tipo de gráficos toca ordenar las variables en términos de qué. Ustedes dirán, ¿cómo así que los tengo que ordenar? Bueno, sí, van a tener que ordenar las variables en términos de la que tenga mayor frecuencia o mayor cantidad de datos repetidos, que en este caso serían los casados, y los vamos ordenando desde el más grande hasta el más pequeño, ¿ok? Entonces a mí me parece que si miramos las barras, tendría que poner aquí soltero, y de primeras tendría que poner los casados. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que en este caso lo que hicimos fue ordenar las variables de tal manera de que primero pongo la que tiene mayor frecuencia y luego voy ordenándolas desde la que tiene mayor frecuencia hasta la que tiene menor frecuencia. Pues, niños y niñas, esto se llama un gráfico de Pareto. O sea, básicamente un gráfico de Pareto es un gráfico de barras, pero tomando los valores que tengan mayor frecuencia y de ahí hacia abajo ordenamos las variables cualitativas hasta llegar a la que tenga menor frecuencia, ¿ok? Recuerden que esta tenía 11, o sea, la primera tenía 11, luego 6 y luego 3. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ajá. También se puede poner, no pasa nada. Sí, pero entonces espérate y verás. Cuando hablamos de los porcentajes, ahí podremos entrar a otro tipo de gráfico que se llama los gráficos circulares. ¿Ok?
Cuando tú calculas un porcentaje, uno podría identificar esos porcentajes también con valores asignados a un círculo. Pero bueno, ya le puedo hablar de eso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes me podrían decir, oiga profesor, y estos datos yo también no los podría convertir, por ejemplo, en un diagramita de una torta, por ejemplo, una cosita así, y decir, de esta torta, tantos valores son casados, tantos valores son viudos. ¿Sí me explico? Que usted me puede decir, por ejemplo, mira, de aquí al centro, este pedazo es de solteros, este otro pedazo es de casados, digamos, así, y el otro pedacito es de viudos. ¿Vamos bien? Pues ese tipo de gráficos también los podemos hacer, pero entonces tenemos que recordar cómo se calcula. Entonces hay otro tipo de gráfico bonito que se llama el gráfico circular. Bien. Entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, dice gráfico circular, ¿cómo se calcula? Bueno, uno lo puede hacer de la siguiente forma. Bueno, recuerden que aquí, pues para recordar qué es el gráfico de Pareto. Entonces, un gráfico de Pareto es un gráfico de barras donde la variable categórica, bueno, la variable cualitativa, qué pena. También se le dice variable categórica, pero después vamos a hablar de eso. Variable cualitativa se ordena en términos de sus frecuencias desde la mayor a la de menor frecuencia. ¿Listo? Y esa frecuencia pues puede ser, recuerden que aquí cuando hablamos de frecuencia pues también puede ser en términos de frecuencias relativas o porcentuales, que era lo que me estabas contando. ¿Ok? Cuando hablamos de frecuencia pues podría ser la frecuencia que es la cantidad de datos o también podría ser la frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Como tú me decías, ay profesor, por aquí por ejemplo a veces ponen son porcentajes. También se puede hacer así, no pasa nada. ¿Vamos bien? ¿Listo? Entonces recuerden que cuando hablamos de frecuencia, pues esa variable frecuencia en algunos casos se puede cambiar por frecuencias relativas o porcentuales, que fue lo que les conté cuando vimos histogramas, ¿ok? Bien, ¿qué es el gráfico circular? Bueno, pues como su nombre lo indica, es en un círculo identificar las variables categóricas, identificando cuánta porción de del qué, cuánta porción del qué, bueno, pues del círculo está asociado a una variable u otra. Entonces, el dolor de cabeza es identificar cuál es el ángulo que forma cada uno. Es decir, ustedes miran, ¿cómo así que el ángulo, profesor? Bueno, ustedes cuando están en un círculo, ustedes recordarán que por aquí tienen el centro y acá tienen, por ejemplo, este primer ladito, que lo vamos a llamar el ladito asociado al ángulo de 0 grados. Pues espérame que este coso no me quiere dejar. Hagámoslo así. Yo creo que queda un poquitico más pequeñito. Debe ser 3 alguito. Ahí. Y acá. Perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero con encontrar el ángulo asociado? Bueno, ustedes siempre van a tener un segmento inicial que podemos decir que ese es el ángulo cero. Y lo que yo quiero ver es hasta dónde va la porción que voy a asignar a una variable, que sería, por ejemplo, este pedazo, digamos, a una variable categórica. Entonces, un dolor de cabeza es encontrar el ángulo asociado a cada una. Por ejemplo, este angulito que está acá, que lo pueden llamar, por ejemplo, teta, ¿quién es? ¿Ok?
Porque usted me puede decir, oiga, profesor, y bueno, y si hay una cantidad muy grande de frecuencia, pues debería asignársele un ángulo grande. Y la respuesta es sí. O sea, tiene que haber una relación entre la frecuencia, por ejemplo, acá en el ejemplo que estamos acá, si acá vemos la variable de casados, él debería tener asignado una mayor porción del círculo en términos de los solteros y en términos de los viudos. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo se asigna ese ángulo? Bueno, ya les voy a contar. Para eso, usualmente se utiliza la frecuencia relativa, ¿ok? Entonces, es un gráfico, bueno, primero digamos que es el gráfico circular, pues un gráfico circular es un gráfico que representa los valores de una variable cualitativa en términos de regiones en un círculo. Que yo creo que ustedes de pronto se han visto en en los periódicos que a veces dicen, mira, se hizo tal encuesta y ustedes ven un circulito y por acá un pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo y uno dice, bueno, esa cosa tan fea. Bueno, cada pedacito va a representar una variable categórica y a veces en esos valores se ponen es un porcentaje. Y ustedes dirán, oiga profesor, pero la frecuencia relativa y absoluta no es para variables cuantitativas. La respuesta es no. Cuando ustedes hacen un diagrama, o sea, cuando uno hace un diagrama de frecuencias, realmente uno estaría como categorizando los datos porque ustedes los ordenan en intervalos. ¿Se acuerdan que ustedes dicen, mira, mi dato está entre tanto y tanto? Que era cuando definían los intervalos de clase, ¿ok? Entonces, realmente cuando uno trabaja diagramas de frecuencias, los diagramas de frecuencias no tienen ningún problema para calcularse para variables cualitativas. Porque precisamente yo estoy mirando la frecuencia, o sea, la cantidad de repeticiones que hay de un dato. Y eso, con que usted tenga eso y con que tenga, eh, bueno, con que tenga la frecuencia, ya me puede hablar de frecuencia relativa, me puede hablar de frecuencia acumulada y también me puede hablar de pues las frecuencias porcentuales, porcentuales acumuladas, relativa, relativa acumulada y la frecuencia acumulada. O sea, usted me puede hablar de 6 cosas distintas cuando estamos hablando de un diagrama de frecuencias. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes miran, bueno, ¿y cómo se hacen las regiones? Porque ahí el dolor de cabeza es lo del ángulo. Bueno, usualmente se hace lo siguiente. Para calcular el ángulo, entonces vamos a escribirla así como una formulita. El ángulo de una respuesta cualitativa se calcula de la siguiente forma. Es su frecuencia relativa la frecuencia relativa multiplicada por 360 grados. Entonces esto se vuelve como una formulita. Entonces 360, esto siempre va a ser fijo. Y lo que necesitamos calcular en este caso es su frecuencia, ¿qué? Relativa. Que ustedes recordarán que esto es un valor decimal, ¿no? Que ya lo vamos a calcular para el ejemplo que tenemos ahí arriba. Y este sería el ángulo asociado a una respuesta cualitativa. Es decir, si yo quiero mirar el ángulo asociado a solteros, tengo que tomar la frecuencia relativa de los solteros y multiplicarla por 360. Lo mismo para los casados y lo mismo para los viudos en este ejemplo. Pero pues ya lo vamos a hacer, solamente que quería hacerles como esta formulita así escrita, porque pues no quiero llenarlos de tanta fórmula y prefiero escribírselas para que no les vaya a generar dolores de cabeza. Ok, entonces para hacer el diagrama circular, el gráfico circular, pues me toca calcular la frecuencia relativa primero, o si no se nos va a volver un enredo esto. Bueno, nos vamos a dar cuenta que aquí, pues el diagrama
de frecuencias lo podemos hacer acá sin tanto lío. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque por ejemplo aquí ustedes van a poner, ya no son intervalos de clase, sino que serían las respuestas. O usted acá me puede poner estado civil, que sería la variable categórica, ¿no? Bueno, la variable cualitativa. Estado civil. Por acá usted tiene, por ejemplo, soltero, casado y viudo. Recuerde que para hacer este diagrama, como estas categorías no tienen orden, realmente usted la puede poner en el orden que quiera. Si quiere poner primero los solteros, luego los casados y luego los viudos, no hay problema. Si usted lo quiere poner en orden diferente, tampoco hay problema. Que usted me puede decir, ay profesor, yo lo quiero poner en términos del diagrama, del gráfico de Pareto, que el que tenía mayor frecuencia era C, luego S y luego V. No pasa nada, usted lo puede poner en el orden que quiera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dejémoslo así en términos como del gráfico de Pareto que ya se hizo. Y acá vamos a poner la frecuencia. Y por acá vamos a hacer su frecuencia relativa. Frecuencia relativa y pues de una vez si quieren hagamos el ángulo, pues para ver cómo es ese gráfico. Ok. Espera un momentico y yo mejoro esto. Pongámoslo de aquí hasta acá, creería yo. Entonces, la variable de estado civil, frecuencia, frecuencia relativa y por último el ángulo asociado al gráfico circular. Ángulo con tilde en la A. Ok, yo creo que ya con eso lo podemos hacer sin problemas. Ah, espérate que... Entonces para el casado, para el soltero y para el viudo. Y recordarán ustedes que... Yo creo que ahí lo podemos dejar. Entonces, recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite o la cantidad de veces, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo para intervalos de clase, uno mira cuántos datos hay en el intervalo de clase. Aquí va a pasar algo parecido, pero es solamente identificar cuántos datos son casados. O sea, el intervalo de clase, aquí no podemos hablar de intervalo de clase porque estamos trabajando una variable cualitativa. Sin embargo, usted sí me puede decir cuántos casados hay, cuántos solteros hay y cuántos viudos hay. Entonces no hay problema en ese sentido. Entonces, ¿cuántos casados habían? 11. Recuerden que eso lo hicimos acá, que hicimos el conteo. Hay 11 casados, 6 solteros y 3 viudos. 6 solteros y 3 viudos. Y recuerden que si usted me suma las frecuencias, de esa manera usted obtiene el total, ¿no? ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos hecho en los intervalos de clase? Pues acá también se puede hacer. Aquí no hay ningún problema con hacerlo. Y de esa manera el n mayúscula, que era el que habíamos llamado nosotros, el total sería la suma de las frecuencias. ¿Cuánto me da 11 más 6 más 3? Me da el total de datos, que es 20. ¿Ok? Y ustedes me dirán, bueno profesor, ¿y por qué necesitamos calcular el total de datos? Bueno, pues porque la frecuencia relativa es 11 entre 6, perdóname, 11 entre 20, lo voy a poner en rojito, que sería la frecuencia dividido entre el total. Frecuencia dividido entre el total, o sea, sería 6 entre 20 y 3 entre 20. ¿Listo? Y bueno, y si ustedes quieren verlo en términos de decimal, pues ustedes pueden calcular cuánto es 11 entre 20, que en este caso nos da 0, esto es igual a 0.55.
6 entre 20, que sería 0.3, y 3 entre 20, que sería 0.15. Ahí lo podemos poner igual porque nos dan valores exactos. Entonces, ¿cómo se hace el ángulo? Según lo que acabamos de leer arriba. El ángulo sería el valor de la frecuencia relativa de cada una de las respuestas de la variable cualitativa, que recuerden que la variable cualitativa es estado civil. Entonces sería, para el primero, 0.55 por 360 grados. Lo voy a poner así y abajo pongo el valor, pues para que ustedes se den cuenta que es la misma fórmula. Luego para solteros y luego para viudos. Entonces acá sería 0.3 por 360. Y en el que está bajito sería 0.15 por 360. Y pues vamos a mirar cuántas son esas multiplicaciones y qué ángulo me dan. Entonces el ángulo lo voy a poner con rojo porque pues hubiéramos podido haber escrito de una vez el resultado, pero pues 0.55 por 360 igual. Entonces estos serían 198 grados. ¿Bien? El otro sería 0.3 por 360. Estos serían 108 grados. Y 0.15 por 360 serían 54 grados. Esos serían los ángulos asociados a cada una de estas variables, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo dibujo? Bueno, pues primero que todo tienen que dibujar un círculo, ¿no? Porque esto se llama diagrama circular. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es dibujar un circulito bonito, digamos este. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, creo que el de el estado civil de los casados, primero tenemos que identificar el centro, que es más o menos acá. Entonces empecemos acá. Recuerden que para casados es 180 grados y un poquitico más, ¿no? Porque es 198. Entonces, ustedes recordarán que hasta aquí serían 180 grados, ¿no? O sea, ustedes recordarán que todo esto de aquí a acá son 180 grados, ¿no? Pero el ángulo de ustedes es 198, o sea que me toca hacer como un pedacito y luego medir unos 20 grados, que sería más o menos un valor por acá, más o menos. Entonces, el valor real sería este ángulo que está acá, que sería más o menos. Recuerden que aquí lo estoy haciendo como ojo. Si ustedes lo quieren hacer más exacto, lo podemos utilizar con un transportador. 198 grados. Quiere decir que esta es la región asignada a la variable casados. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esta es la región asignada a los casados. Y pues ahí mismo les estoy poniendo el ángulo, que es 198. Entonces acá usted podría poner, mira, estos son los casados. Y a veces uno también pone o la frecuencia, que sería 11, o pone la frecuencia porcentual. Recuerden que la frecuencia porcentual sería este valor que está aquí de la frecuencia relativa multiplicada por 100. O sea que nos va a dar más o menos el 55%. 55%. ¿Qué es lo que usualmente escriben, por ejemplo, en un periódico? Por ejemplo, en un periódico a ti te dicen, en un diagrama de círculo te dicen, mira, de los encuestados el 32% es tal cosa. Y uno dice, uy, el 32%, ¿cómo así? Pues para poderlo comprender mejor, recuerden que si ustedes conocen el porcentaje y conocen el total, es multiplicar el porcentaje por el total y te tiene que dar la cantidad total de personas que escogieron una opción. Bueno, y ustedes dirán, listo, profesor, el de 198 es el de casados. Ahora, 108. Bueno, si ustedes quieren, yo creo que podríamos medir de una vez el de viudos, que es 54. Y ya les voy a decir cómo.
esto más o menos son como 45 grados. Esto sería más o menos 45, 54 debería ser más o menos como por acá. Y este sería el de viudos. Porque recuerden que sería más o menos un ángulo de 54 grados. Recuerden que aquí lo estoy haciendo pues como a ojo, porque pues no los quiero molestar tanto. Pero realmente estos diagramas pues uno tendría que hacerlos con un transportador, pero pues no quiero molestarlos tanto a la hora de dibujar. Pero sí tendríamos que tomar un ángulo muy parecido a ese, pues para que tenga sentido la representación. Por ejemplo, pues no sé ustedes si han conocido algunos casos, pero resulta que a veces en las... Ah, bueno, y el de solteros lo puse que era rojito. Entonces, este que está acá. Bueno, realmente no interesa, ahí podría ponerlo de una vez rojo y ya. Pues esta sería la región asociada al pedacito que falta, que serían aproximadamente 108 grados, debería ser esta región. Ah, bueno, lo que les estaba comentando es que a veces, por ejemplo, mucha gente cuando analizan los resultados, por ejemplo, de noticieros o de periódicos incluso, a veces se quejan porque a veces estos diagramas los hacen a las patadas. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, que a las patadas? Bueno, sí, ya le voy a contar por qué. 108 grados. Y ahora sí podemos poner los datos. Entonces, este era el de solteros. Y podemos poner la cantidad de la frecuencia, que era 6, o la frecuencia relativa, que sería el 30%, ¿no? Porque sería 0.3 por 100. O sea que esto sería el 30%. Y acá serían los viudos, que representan 3 en términos de frecuencia y en términos de porcentaje serían el 15%. Y pues niños y niñas hicimos el diagrama circular asociado. Ah, bueno, lo que les estaba contando es que a veces estos diagramas los hacen a las patadas. Y pues eso es un problema porque no representarían realmente lo que está ocurriendo. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, ¿qué tal que yo les dijera a ustedes, ay, miren, mi diagrama de círculo es este? Por ejemplo, este es solteros, digamos. Este es casados y el otro es viudo. Pero ahí verán a ver si ustedes creen que sí representan los datos reales. A veces hay muchas personas que cuando hacen este tipo de regiones o bueno, de representaciones, utilizando un diagrama circular, cogen y hacen el círculo que primero se les viene en mente. ¿Bien? Y dicen, por ejemplo, ay, este es el de casados, el otro grande rojo es el de solteros y uno más o menos grande sería el de viudos. Y ponen así las representaciones y ponen los porcentajes y todo. Pero uno solamente leyendo los datos se puede dar cuenta de que un diagrama no tiene sentido. ¿Ok? Si por ejemplo yo les hubiera dicho a ustedes, ay, obviamente este es el de solteros, este es el de viudos y este es el de casados, pues más de uno de ustedes me hubiera podido haber dicho, oiga profesor, eso está mal. Y obviamente uno se puede dar cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque es que en este caso los casados son los que tienen mayor frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, mayor región debe tocarle. ¿Ok? Por eso es que a veces es importante uno identificar los datos en frecuencias y uno así se puede dar cuenta que el que tenga mayor frecuencia pues es el que tiene que tener mayor región. Entonces, a veces tristemente en periódicos o en noticieros hacen estos diagramas a la loca, o sea, escriben lo primero que se les viene en mente y pues mucha gente critica que a veces hacen diagramas mal, pues puede ser por error o puede ser a propósito, bueno, no sé, no me voy a poner a filosofar sobre eso, pero estaría mal en términos del análisis de los datos, ¿ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ¿qué tal que yo les hubiera dicho, ay, sí, obviamente este es el diagrama? Pues más de uno usted me podría decir, pero profesor, si los solteros no son tantos, y usted cómo me va a decir aquí que los casados representan una región más pequeña si son la mayoría. Tiene sentido. Entonces dense cuenta que uno con el diagrama también puede saber si un diagrama está bien hecho o no.
solamente analizando la cantidad de valores que cumplen una condición. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces aquí automáticamente pues esto estaría mal, porque en la forma real de hacerlo sería calculando los ángulos y dibujándolo bien. Ahora sí, cuéntame, qué pena. No, no, no importa. Solamente que lo puse el más grande y luego el que seguía y luego el que seguía como para tener en cuenta el gráfico de Pareto. Sí, o sea, como para tener la misma ordenación. Pero realmente aquí no interesa el orden. Bien, solamente lo que les quería decir era que a veces estos diagramas los hacen a las carreras y si usted hace un diagrama a las carreras, pues puede terminar haciendo una interpretación mala. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, perfecto. Entonces esto lo voy a borrar pues porque esto no es. Listo, y esa es la forma en que se hace el gráfico circular. Bueno, yo creo que los diagramas de dispersión los podemos hablar más adelante y pues de series de tiempo no, no creo que hayan más cositas porque pues según lo que vi solamente les van a pedir algunas cositas de polígonos hasta ojivas y cositas así. Entonces ya, creo que con eso terminaríamos la parte de graficación. Vamos ahora con la parte de bueno, vamos a hablar otra vez cositas sobre mediana, ¿ok? Pues bueno, realmente no sobre mediana. Ustedes recordarán que la mediana está relacionada a el dato que está precisamente en la mitad de los datos, ¿se acuerdan? Que esa es la mediana o la idea de la mediana. Entonces vamos a mirar un concepto interesante que básicamente van a ser la de los percentiles, deciles, cuartiles, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de ¿qué es un percentil? O sea, esto ya es un tema aparte, lo voy a poner acá como una línea divisoria. Porque es que ustedes dirán, profesor, ¿y por qué vamos a hablar de percentiles, de deciles, de cuartiles? Bueno, vamos a hablar de eso porque el gráfico que nos falta se llama el box plot y ese gráfico es uno de los más importantes en términos de variables cuantitativas, ¿ok? Entonces la idea es hablar del box plot, pero bueno, empecemos suave, vamos a empezar a hablar de qué es un percentil, ¿ok? Percentiles, dos puntos. Ok, entonces, básicamente, los percentiles, entonces, los percentiles eh, son una medida de ubicación donde se dividen, donde se dividen los datos en 100 grupos, donde en cada grupo está representado el 1% del total de datos aproximadamente. Ustedes dirán, uy profesor, ¿cómo así? Bueno, imagínense que ustedes acá tienen su conjunto de datos. Bueno, voy a poner puntitos como para indicar los datos. Bla, bla, bla. Dato, 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 dato. Digamos que esos son sus datos. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de la mediana era un dato o un elemento que se supone que tenía que estar en la mitad de todos los datos, ¿no? Mediana. Imagínense que es el que está como en la mitad de todos, ¿ok? Que es como el que divide los datos en dos grupos. Pues básicamente
la idea del percentil es, en vez de dividirlo en dos, porque la mediana divide el 2 el conjunto de datos, que recordarán que ustedes cuando calculaban la mediana, era la mitad de datos por acá y la mitad de datos por acá. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la mediana. Entonces, en vez de dividirse en dos grupos, lo que vamos a hacer es dividirlo en 100 grupos. O sea, va a ser un dolor de cabeza en términos prácticos, porque la mediana, la idea de la mediana era dividir grupo, el conjunto total en dos grupos, ¿ok? Y que tenía la misma cantidad de datos a la izquierda y la misma cantidad de datos a la derecha, o sea, la misma cantidad. Yo no estoy hablando de los datos en sí, sino que estoy hablando es como de la cantidad de datos. Pues los percentiles, en vez de dividirlas en dos, la va a dividir en 100 grupos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, el dolor de cabeza con los percentiles es, bueno, primero identificar cómo se hacía esto. Entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. Bueno. Tan. Perfecto. Vamos a mirar cómo se calcula el percentil asignado a un dato en especial, que esto también a veces se utiliza mucho. Entonces vamos a ver percentil asociado a un dato. Como para aprender a hacerlo, si yo tengo un dato en especial, cómo se calcula el percentil. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Entonces, si x, bueno, voy a utilizar la misma notación del libro. Si x es un dato ordenado, bien, recuerden que cuando íbamos a hacer lo de la mediana teníamos que ordenarlos del más pequeño al más grande, ¿no? Entonces, los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Entonces, dos puntos. El percentil de ese valor, entonces, percentil del valor x, se puede calcular de la siguiente forma. Número de valores menores que x menores que el dato x. Bueno, menores en términos de, ustedes dirán, ¿cómo así que menores? Bueno, menores en términos de la posición en el que esté el dato x, ¿ok? ¿Vamos bien? Entre el número total de datos, número total de datos, y esto multiplicado por 100. Número de valores menores que el dato x, pues en términos en orden, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ustedes dirán, bueno, recuerden que aquí estamos calculando el percentil asociado a un valor o a un dato en especial. O más bien, llamémoslo no del valor, sino del dato, para que seamos más específicos. Porque estamos tomando un dato en especial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con los datos que hicimos el diagrama de tallo y hojas, porque estos gráficos ya los habíamos ordenado, ¿no? Datos tomados de 30 personas donde indicaban la cantidad de minutos dedicados a terminar una tarea específica. Pero entonces los vamos a hacer de una vez los que están ordenados, que ya los habíamos hecho. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y pues voy a utilizar los mismos datos que estaban acá, pero pues obviamente aquí le voy a quitar los tallos y las hojas que ya no lo necesito. Y sí necesito los datos de una vez ordenados, que ya los habíamos ordenado. Entonces no necesitamos otra vez ponernos a ordenarlos. Stroke.
Sino que le voy a quitar el color. Ujú. Ok. Entonces, recuerden que lo del percentil se hace en términos del dato que usted coja, que escoja, bueno. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, fíjense que pueden haber datos que estén repetidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es que tengo que ser muy específico a la hora de escoger la cantidad de datos menores que alguien? Pues cuando estoy hablando de menores, estoy hablando es en términos de su posición. ¿Listo? Y ya les voy a explicar a qué es lo que me estoy refiriendo. Limpiamos esto. Perfecto. Estos eran los datos ordenados del más pequeño al más grande. Entonces ustedes podrían tomar un dato cualquiera, por ejemplo, ustedes me podrían decir, bueno, tomemos este 140. Perfecto. Tenemos que mirar en qué posición está ese 140. Recuerden que el primer dato sería el 128 en posición, este sería el primero, este sería el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. O sea que si escogí este 140 que está repetido, yo escogí el 140 que está en la posición 10. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, profesor, ¿y cómo calcularía el percentil de ese dato 140 que tomé que está en la posición 10? Bueno, entonces vamos a poner acá percentil del dato 140, que fue el que escogí. Ok, espérame, lo pongo con negro. 140. Entonces, es el número de valores menores que el dato X en orden, es decir, ¿cuántos datos están antes que que el 10? Pues habrían 9, ¿no? O sea, que serían todos los que están desde aquí hacia atrás. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de datos menores que el 140, en orden, pues ustedes dirán, bueno, profesor, si estábamos en el dato 10, pues los que están antes que él serían 9. Pues ese sería el número de valores menores que el dato número 140 en el orden establecido. ¿Ok? También necesito saber cuánto es el total de datos, que creo que en este caso eran 30. ¿Se acuerdan que en total eran 30, ¿no? Acá eran 15 y otros 15, 30. Y se multiplica por 100. O sea que vamos a ver cuánto sería el percentil de ese dato. Esto sería 9, porque hay 9 datos antes del 140 en esa posición. El número total de datos es 30 y lo multiplico por 100. En este caso, ¿ok? Fíjense que si ustedes cambian el valor del dato, pues también va a cambiar el percentil asignado. O sea que en este caso, ¿cuánto nos da? Pues hacemos esa multiplicación. 9 entre 30 multiplicado por 100. Y esto te daría 30. O sea que 140 en la posición 10 es el percentil 30. Y acabamos de terminar. ¿Bien? O sea, el dato que escogí, bueno, y es más, usted si quiere ser más cansón le podría poner el 140 en la posición 10 sería el percentil 30. ¿Vamos bien hasta acá? Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué es tan cansón y escribe que en la posición 10? Bueno, porque es que hay otro 140 en la posición 9. ¿Vamos bien? Y si usted me cambia la posición, pues cambia todo, porque recuerden que ahí la cantidad de valores menores que ese otro 140 serían 8 en vez de 9. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, esa es la forma en que usted puede calcular en qué percentil está un dato en especial, pero recuerden que ustedes tienen que haberlos ordenado del más pequeño al más grande.
Por ejemplo, del mismo modo podríamos calcular el percentil asignado, por ejemplo, al 140 que está aquí en la mitad de los otros 200, los 144, perdón. ¿Que en qué posición sería ese? Este sería posición 11. Pues podemos ponerle la posición, creo que sería el 14, ¿no? Pero bueno, esta sería la 11, 12, 13 y 14. Y de esa misma forma podría mirar cuál sería el percentil de ese dato 144 que está en la posición 14. ¿Ok? Entonces vamos a mirar ahora el percentil del dato 144. Entonces de nuevo, recuerden que esto depende de la posición del dato en el que ustedes tomaron. Si toman un dato repetido, tienen que tener cuidado en escoger pues el valor en ese orden, ¿ok? Entonces sería número de valores menores que el dato 144 en orden, pero recuerden que este 144 es el que está en la posición 14, ¿ok? Entonces, como es el dato de la posición 14, o sea, ¿cuántos datos hay antes que ese 144? En ese caso hay 13, ¿no? O sea que número de valores menores que el 144 en orden, bueno, teniendo en cuenta que habían 14, estaba en la posición 14, pues serían 13 datos antes que él, entre el número total de datos que sería 30 multiplicado por 100. Entonces, de nuevo, si ustedes me cambian el dato, también van a cambiar pues todo. Cambia por lo menos la cantidad de datos menores que él va a cambiar automáticamente. Entonces acá habrían 13 datos más pequeños, el total de datos si no cambia. O sea que en este caso nos daría 13 entre 30. Y miren que en este caso nos está dando, el percentil nos está dando, esto es aproximadamente igual a 43.3. Y acá podemos aproximarlo al entero más cercano, ¿ok? Entonces, redondeando al entero más cercano, pues esto sería aproximado a 43. Recuerden que aquí lo podemos hacer la aproximación por exceso o por defecto. Si es mayor a 0.5, se aproximaría al siguiente entero. Y si es más pequeño el valor decimal que 0.5, se aproxima al entero anterior. O sea que en este caso, el 144, en la posición 14, que es el que está aquí en color verdecito. Voy a ponerlo acá también, pero en la posición 14. En la posición 14 es el percentil 43. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces aquí ya hicimos dos ejemplitos, este del dato 144 y este el del dato del 140. Ustedes podrían hacerlo con cualquier otro de los datos que están ahí. Solamente necesitan saber cuál es la posición del dato que escogen y mirar el valor del percentil. Recuerden que ese valor se aproxima al entero más cercano, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, yo creo que por hoy pues podemos dejar hasta aquí.